Bueno, y aquí estamos en la magia del silencio, ya con el señor Sahu Ari Melek. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sandra. Gracias. Buenas noches a nuestros oyentes, a nuestros televidentes. Bienvenidos a este programa. Vamos a mostrar, este es tu último libro que salió ahora hace poquito. Hace 10 días. 10 días. Ya está recorriendo Latinoamérica y otros países de Europa también. Bueno, bellísimo, te felicito. La verdad, el secreto de la vida. Dice, la relación entre la mente, el alma y el universo. ¿Cómo sería la relación entre mente, alma y universo? Y es una relación que muchas veces olvidamos, ¿no? Porque somos demasiado esquemáticos y dejamos la conducta solo a niveles humanos y a niveles cuantificables y medibles por aquello que podemos ver. Sin embargo, como seres humanos que somos, tenemos a veces que dejar un poco la parte humana para concentrarnos en el ser. Ese ser que es la parte invisible, que se alimenta y capta la energía del cosmos, que también es invisible para la mente humana, pero que es perceptible. Entonces, somos fruto de todo un trabajo energético, la materia es energía también, pero de un diseño que es obviamente divino, ¿verdad? Que, como otros sabios han dicho, somos almas viviendo en cuerpos materiales, transitando una experiencia netamente sutil, aunque la vivamos desde el cuerpo. Pero el tema es que nos quedamos en la materia, nos quedamos en el mundo ilusorio, que es el mundo de la imagen, y nos olvidamos de que también hay que integrar no solo el cuerpo a la mente, sino que la mente al alma y el alma al universo. El trabajo es mucho más complejo de lo que nos muestran, el trabajo es mucho más serio de lo que aparenta ser, pero así como es complejo, es maravilloso unirse a ese desafío, ¿verdad? Entonces en este libro lo que planteo es nada menos que unos 42 capítulos con diversos temas que empiezan y terminan de sí mismos, que nos llevan a conectarnos con esa parte invisible. Hay un poco de análisis en este libro, del análisis psicológico, pero un análisis psicológico dentro de un lenguaje que podemos comprender todos, libre de tecnicismos, y que hace a la experiencia diaria de cada día. Todo lo que a ti te toca vivir, a mí y a los oyentes también, está en ese libro, narrado de una forma sencilla, explicado, y es como que le hago una autopsia a cada problemática que nos toca vivir. Y de esa autopsia, ¿verdad?, lograr el mito del ave fénix, ¿verdad? Sí. De renacer de los errores, de aprender que la crisis es igual a oportunidad, de terminar reconfigurando esa vieja idea de la crisis y del trauma para entender que tienen también una finalidad en nuestra vida, reconocer a los problemas, el dolor, el sufrimiento, no como enemigos de los cuales hay que vivir, sino como maestros que nos enseñan. Entonces, todo esto, que es el fruto de 36 años de trabajo en consultorio, de trabajo clínico, de mucha meditación, ¿verdad?, de casi 16.000 pacientes, bueno, lo voy volcando en mis libros, ¿no? Sí, un montón, pero bueno, al menos he podido comprobar desde la experiencia de la casuística, de la estadística y también de la percepción, ¿verdad?, cómo es que este esquema dentro del que vivimos podemos desneurotizarlo, quitarle tanta neurosis y ponerle esa espiritualidad hasta quizá cuasi irracional que necesitamos para interpretarlo. Porque lo que es tremendamente sutil, tremendamente, ininterpretable tampoco ayuda. Tenemos que tener conciencia de que somos un alma 4D viviendo en un mundo 3D. Entonces tenemos que ajustar esta capacidad dimensional al encaje energético y cognitivo que la mayoría no podemos hacer. Solo que trabajamos en eso, meditamos en eso, tenemos ejemplos como en este libro o en los seminarios que me toca dar por todos lados. Bueno, ahí vamos viendo que es posible. Y de la quinta dimensión, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión? ¿Que vamos a ascender todos juntos, haciendo algunos, otros no, el planeta completo? Excelente pregunta. Cuando vemos el estado del mundo, que es un estado caótico, y lo estudiamos desde un lugar un poco más místico que la psicología o el encuadre racional, nos damos cuenta que hay una cantidad de almas
de diferente evolución viviendo juntas. Entonces, un salto cuántico parejo y colectivo es imposible, porque la evolución no se regala. Precisamente el planeta Tierra es uno de estos planetas que existen en el universo para que aquellos que están más adelante aprendan a desarrollar paciencia con los que están más atrás. Y es para esto que interaccionamos tanta cantidad de almas que pertenecemos a oleajes reencarnacionistas diferentes. Entonces, como siempre ha sido en este mundo y en el resto, en los demás, cada cual va a ir evolucionando dentro del oleaje reencarnacionista al que pertenece, de acuerdo a su estado evolutivo, de acuerdo al crecimiento que vaya logrando. Generalmente esto se va logrando en oleadas, pero hay mucha gente que queda, ¿verdad? Que queda porque no pudo, pero como digamos que la compasión y la misericordia de nuestros dioses, nuestra madre, nuestro padre, dos seres divididos, ¿verdad? Absolutos en sí mismos, es tan grande y enorme que ellos nos dan la posibilidad de seguir intentando cuantas veces necesitemos para hacerlo. Esa es la mayor compasión. Y suponemos, los cabalistas, ya que yo me he criado dentro de la cábala, que esta oportunidad que se da desde los cielos hacia la tierra es la que nosotros también debemos crear aquí, en esta realidad tridimensional en la que estamos. Aprender a cultivar la paciencia a través de una visión compasiva y misericordiosa, ¿verdad?, de los errores o las equivocaciones de los demás. Ese es el que ha logrado subir un escalón apenas, pero que le tiende la mano al otro para ayudarlo a llevarlo donde está él. Entonces, digamos que la gran prueba es que los almas sabias que vengan al mundo tienen una prueba de gran paciencia. Las menos sabias también, porque siempre hay otro detrás, en el escalón evolutivo inferior. Y eso hace que todos tengamos y nos movamos a través de la compasión. Saber que el otro está luchando dentro de su estado de crecimiento personal y dentro de su rango evolutivo. Entonces, obviamente, todos los elevaremos a la quinta y a la 10ª dimensión, porque todo esto ya está estipulado en este simbolismo nuestro que los maestros de los linajes anteriores de mi escuela cabalista han creado y que es el árbol de la vida. Son 10 esferas visibles con más de una oculta, pero es sin conocimiento, pero 10 esferas visibles que marcan aquellas dimensiones por las cuales transita el alma. Cada esfera es un fruto de ese árbol que implica dones, implica desafíos, implica lo que se llama tikkun dentro de la cábala, que es la corrección o la reparación de la conducta individual o colectiva. Y todos vamos a llegar, pero vamos a llegar cada uno en su tiempo, forma y espacio, porque la evolución no se regala. Entonces es imposible, ¿verdad?, que alguien venga y dictamine, bueno, está bien, ok, asciendan todos juntos. No, basta con ver la realidad y nos damos cuenta que hay personas tremendamente santas, tremendamente en paz, que se dedican a pacificar, y otras que se dedican a hacer la guerra. Entonces, ya dentro de esa dicotomía, dentro de esa disociación humana, ¿verdad?, ya tenemos una cantidad de tonos intermedios que hablan de estados evolutivos. Pero la noticia, la revelación es tremendamente positiva. Todos vamos a ascender, porque es parte del plan establecido para la ascensión del universo todo. La verdad que una gran respuesta, ¿viste? Por lo menos para aclarar un poco, porque se habla tanto de todo el tema de la tercera, de la cuarta, de la quinta dimensión, y bueno, y estaba todo así como muy confuso, ¿no? Porque justamente, como vos decías, tenemos en el mundo guerras, muertes, entonces atentados. Una persona muy buena, una persona menos buena, una persona que no entiende, que tiene una diferencia cognitiva importante, fanatismos religiosos, fanatismos de todos tipos, y eso nos da la pauta de una disparidad, pero múltiple. El mundo, digamos, está unido, pero fragmentado en segmentos evolutivos, porque justamente lo que cada uno tiene que aprender del otro es empezar a desarrollar paciencia, compasión y misericordia. Basta de juicios tan lapidarios contra el que no cree, contra el que no cree, con lo que creo yo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que por eso los sabios de la antigüedad diseñaron el árbol de la vida como
un esquema evolutivo en donde todos formamos parte del mismo árbol y ascendemos a través de todas las ramas, que son distintas, pero que todas apuntan al cielo. Estamos todos dentro del mismo viaje, dentro de la misma nave, ese mismo árbol en donde sus ramas apuntan hacia los dioses. Entonces es imposible errarle. El budismo es válido, el catolicismo es válido, las iglesias evangélicas son válidas, la cábala es válida, el judaísmo también. El tema es sacarle los fundamentalismos, todos los ismos, ¿verdad? El fanatismo, entonces, y quedarnos con la parte que construye, no con la parte que divide, con la parte que separa. Pues si no, corremos peligro de caernos del árbol y tener que empezar de nuevo. Pero ahí está claro, los sabios de la antigüedad, aquellos viejos maestros cabalistas lo plantearon bien claro. Así que bueno, ascenderemos hasta la 10ª, incluso no se termina en la 5ª. La evolución es mucho más que esto. El árbol de la vida marca 10 dimensiones a través de las cuales el alma que reencarna en estos mundos materiales puede lograr. Después de la 10ª dimensión hay otros universos que son tremendamente sutiles, no son de materia, son mundos en donde se sigue creciendo, todavía no se llega a escalas jerárquicas angélicas, según los cabalistas, pero son de tremenda evolución, son mundos sutiles en donde las pruebas son otras, ¿verdad? O sea que la idea es que todos podamos servir como constructores dentro de la creación. ¿Algún día algunos crearán estrellas? ¿Sí? Es parte del plan. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos porque seguramente hay preguntas para responder. Ya volvemos. Bueno, y ahora sí vamos a responder preguntas que están llegando de los oyentes, televidentes, perdón, me confundo con la radio, se me mezcla, hace poquito terminé. Se comunicaba Vero y Maxi, dice, ¿cómo relacionamos los pensamientos con el cáncer? Ah, qué buena pregunta. Bueno, está buena la pregunta porque habla de pensamientos y cáncer. Generalmente todos los pensamientos que tenemos instalados en la realidad 3D son pensamientos un tanto negativos porque forman parte de la densidad, digamos, ¿no? de la realidad que nos rodea, y lo que hacen es generar una creencia. Para cualquier tipo de enfermedad crónica, lo que tenemos que hacer primero es romper la creencia de que esta enfermedad va a poder más que nosotros. Esa creencia está establecida desde siempre. En programas anteriores, incluso en el otro estudio, cuando salimos por radio, yo hablaba de que nacemos muchas veces, la mayoría de las veces, nacemos pensando que estamos muriendo, ¿verdad? Salimos a un mundo frío, con luces, con palmadas en los glúteos, con un entorno agresivo, ¿verdad? Que nos hace creer que hemos muerto. Entonces, ya de por sí estamos como programados para entender todo lo que sea contrario a la salud como un factor que nos acerca a la muerte. Entonces cualquier enfermedad crónica o terminal, como se llama hoy, establece una creencia de que esto nos va a matar, cuando no es así. Hay una cantidad de sistemas terapéuticos establecidos en esta realidad, desde las alópatas hasta las homeopáticas, hasta las energéticas, que están dedicadas a establecer una diferencia y un cambio que nos acerque a la vida. Pero muy poco vamos a poder hacer todos los que manejamos este tipo de sistemas terapéuticos si el paciente no ayuda cambiando la creencia de que la enfermedad se lo va a llevar. Entonces, podemos ayudar con el pensamiento siempre, estableciendo modelos de conducta nuevos, obrar al revés de como la realidad nos ha enseñado o ha pulsionado para que nosotros reaccionemos. Contaba en este programa que quizás los oyentes, los televidentes de hoy no escucharon, de un señor que una vez fue diagnosticado con un tumor hepático metastásico en riñones, en la próstata, en donde más, inoperable, lo mandaron a su casa a morir. Entonces, él dijo, no, yo no voy a morir. Consciente de qué cosa, de que su vida había sido muy triste. La depresión, la tristeza crónica, son elementos que provocan mucha acidez, ¿verdad?, dentro del metabolismo y dentro de todo nuestro sistema circulatorio. Eso hace que la sangre se vuelva ácida, entonces las células se adaptan de respirar en un ambiente alcalino a dejar de respirar en un ambiente ácido. Esas células son las cancerígenas.
las que sobreviven y aprenden a sobrevivir dentro de un ambiente ácido. Entonces, él dijo, claro, esto quizás con la alegría y con todo lo contrario de lo que he vivido en mi vida, yo logré darlo vuelta. Así que es que se fue a la casa de videos de la esquina de su casa y se alquiló todos los que había. ¿Pero todos los videos de qué? Todos los videos de humor, de risa, de alegría, comedia, todas esas cosas. Estuvo un mes sin parar de reír a su casa. ¿Qué hizo? Generó endorfina. La endorfina es la hormona de la felicidad, es la hormona que sana. Fue al médico al mes, dice, ¿y usted otra vez? Bueno, lo atiendo. No, yo quiero que me haga todos los estudios de nuevo. Pero no, usted está haciendo el mismo cuadro que hacen todos los pacientes terminales, se niegan a ver la realidad. No, yo sé que me curé. Le dijo, bueno, está bien, por ser usted, fue compasivo el médico, ¿no? Y hizo todos los análisis, demoraron 3 días en estar, no tenía nada. Se había remitido todo. Entonces, ese hombre cambió la creencia, pero también cambió qué cosa, sus pensamientos y su forma de enfocar la vida. Esa forma triste, depresiva, de llevar siempre un vacío imposible de llenar dentro de su mente, que no podía llenar con nada, bueno, hasta que terminó llenando su vida con cáncer, ¿verdad? Ok, cambió su sangre, de empezar a ser ácida, la volvió alcalina de nuevo, y es un hombre que todavía está bien. Entonces, qué importante esta pregunta, porque sirve para cualquier cuadro patológico, en donde de repente muchas veces no se puede remitir el cuadro inicial, ¿verdad? Pero se puede vivir con ese cuadro hasta los 80 años. ¿Por qué? Porque nos sostenemos cada uno dentro de esa forma de reparación y de autorreparación. Esto es fantástico. Cambiar los pensamientos de ustedes significa cambiar la creencia y trabajar en eso, no quedarse en eso. Sobre todo. Y está relacionado a la vez con las emociones, ¿no? Claro. De lo que hablaban anterior. Ahí está, exacto. Bueno, Graciela te pregunta, ¿podemos ayudar con Seychen a que una mujer pueda quedar embarazada? Pero claro que sí. Seychen, digamos, es una energía mucho más femenina que masculina, porque surge de los templos egipcios y estos tenían un vínculo con la energía lunar muy importante. Eran dos potencias cósmicas que regulaban el conocimiento basado en esta energía lunar. Uno era Tot, en egipcio se dice Tehuti, el Hermes Trismegisto posterior de los griegos, ¿verdad? Y otra era Seyat. Seyat era la potencia cósmica que también se ocupaba de salvaguardar el conocimiento. Seyat, ¿verdad? También tenía un cabo para escribir. Eran un hombre, Tot, y Seyat, una mujer. Y digamos que habían templos en el Antiguo Egipto que eran dedicados a la mujer en sí misma, como madre, como hembra y como diosa. O sea, con esta particularidad que hablábamos en el libro, ¿no? De cómo unir el cuerpo, la mente, el alma y el alma con el universo. Ellos trataban la parte masculina y femenina dentro de un contexto mucho más allá de toda esta esfera material. Entonces, de allí viene esta tradición terapéutica de Egipto, la posibilidad de establecer una cantidad de frecuencias armónicas en la mente y en el vientre de la mujer para generar esto. De hecho, en mi consultorio he tenido muchas veces estos casos y el índice de acierto y de éxito es altísimo. También allí hay que cambiar la creencia, también hay que investigar un poco también, porque a veces una mujer, a pesar de que los análisis le dan bien, ¿verdad? No puede quedar embarazada. Entonces tenemos que empezar a hurgar, porque tenemos formación analítica, todos los maestros Seychen, ¿verdad? De poder empezar a buscar el porqué. Hay mujeres que han sufrido tanto en la niñez, que ya su inconsciente genera pulsiones de negación a la maternidad, porque, abro comillas, ¿para qué traer una vida al mundo que sufra lo mismo que sufrí? ¿Para qué? Sin embargo, la realidad que podemos diseñar de este tipo de madres o de padres, ¿verdad? Es una realidad que está en las manos de ellos mismos, de generar toda una corriente de crianza, de educación y de valores y de trato completamente diferente a la que cada uno de ellos recibió. E increíblemente, cuando también se cambia la creencia de que nosotros podemos, ¿verdad? También empieza esto a generar
en nuestras glándulas sexuales, en nuestras glándulas reproductoras, en todo nuestro cuadro hormonal, en nuestro esquema hormonal, el milagro de la vida. Entonces sumamos las aplicaciones al trabajo analítico lógico, ¿verdad? Ya que es importante saber por qué a uno le pasan las cosas. No es todo aquello de estás en tu proceso y nada más. No, tiene que haber una argumentación absolutamente sólida para esto, y eso es lo que cambia la conciencia. Es lo que le cambia la vida a una persona y hace que pueda ser gestora de una nueva vida también. Así que claro que se puede conseguir. Sobre todo. Muy amplia. Bueno, Violeta te pregunta, ¿por qué es tan difícil a veces cerrar una relación amorosa? Dice, ¿será porque son relaciones karmáticas? Bueno, a veces puede ser. Lo que me llama la atención es cerrar una relación amorosa. Si yo estoy queriendo cerrar una relación amorosa, ahí no hay amor, ¿verdad? Porque el amor es apuesta hasta el último momento. Salvo que esta relación tenga tanto amor que la quieran cerrar por incompatibilidad de caracteres, pero no la puede cerrar porque el amor mismo no lo permite, ¿no? Entonces hay que tener muy claro qué es lo que estamos sintiendo, estimada Violeta, para que estas personas puedan verdaderamente hacer ese cierre. El amor no se cierra, el amor apuesta hasta el último momento, y precisamente la misma naturaleza, ¿verdad?, nos habla de ese amor que aún dentro de la guerra crea, aún dentro de las barbaries más grandes, hay milagros de fe, de esperanza, hay nacimientos, frutos precisamente de la madre naturaleza sobre el amor sobre nosotros sus hijos. O sea que yo creo que si hay amor no hay nada que cerrar, ¿verdad? Hay mucho para entender de repente y mucho para intercambiar. Quizás salir de ese ego narcisista en donde uno pretende que el otro se mira con los valores de uno y uno no, descubrir los valores del otro, ¿verdad? Y hacer algún tipo de trabajo interno. Pero si hay amor, no hay por qué cerrar. Siempre hay oportunidad. Sí. Ahora, estamos hablando de que cuando hay amor ambos son sujetos. Si no hay amor, hay evidentemente otro tipo de interés. Y allí ya no son sujetos, son objetos. Entonces un objeto no se puede amar al otro. Entonces claro, un objeto se abre y se cierra, no hay problema. Comprenden como la pregunta. Pero si hay amor, hay toda una eternidad para seguir intentando por más karma de por medio que exista. El karma también es nuestro maestro, no es nuestro enemigo. Y creo que podemos evolucionar al poder comprender la interacción y el efecto del karma del otro. En egipcio se dice shai, ¿verdad?, con el shai maestro. Entonces, enriquecernos, ¿verdad?, con el opuesto, en vez de elegir destruirnos con ese opuesto. Y se trabaja internamente. El amor es el mayor combustible espiritual que puede existir. Somos la luz. Bueno, y a una última preguntita que dice, ¿cómo Session desintegra la enfermedad? Ah, qué bien, qué buena pregunta. Sí, no nombre, pero... Session desintegra la enfermedad porque, digamos, nosotros no somos médicos, hay médicos ya como maestros Session, habemos psicólogos también, pero hay personas que antes practicaban otras técnicas y bueno, eligieron Session por el alto grado de rapidez en la preparación. Entonces digo que el maestro Session no trabaja como un médico, trabaja como un operador energético, digamos, porque trabaja sobre los cuerpos de luz. Entonces, toda patología somatizada, ¿verdad?, en nuestro esquema corporal, tiene un reflejo en la energía, ¿verdad? Podemos llamarle cuerpo de luz, podemos llamarle aura, lo que ustedes deseen. Y nosotros, digamos que hemos sido formados, ya que pertenecemos a una tradición tan antigua como la cábala egipcia, o sea, Session, de poder captar la vibración en donde se encuentra el reflejo externo de la enfermedad interna. Entonces, al poder desintegrar, como dice esta pregunta muy inteligente, dentro del cuerpo de luz y dentro del aura correspondiente al hígado, como hablaba, o al intestino, nosotros operamos fuera para que adentro también se opere. Y si disminuimos afuera el esquema patológico que refracta la parte interna, también adentro se desintegra. Y esto lo hacemos trabajando codo a codo con el profesional que tienen nuestros pacientes. O sea, nosotros nos hemos acostumbrado a formar
parte de un equipo multidisciplinario. Si atendemos un paciente psiquiátrico para bajarle el humor en la disociación, en un caso de esquizofrenia, por ejemplo, nosotros nos ponemos en contacto con el psiquiatra y le decimos que estamos trabajando con energía y también con una parte catártica importante para ayudar a ese paciente. ¿Qué consejos nos puede dar? ¿Verdad? Salimos del ego, ¿verdad?, para dedicarnos a aprender. Y es increíble lo que los profesionales de la salud estamos abiertos a que cualquier profesional de otra técnica, ¿verdad?, complementaria, venga a querer formar un equipo multidisciplinario con nosotros. Y esto es lo que yo he enseñado a los maestros que he formado en Argentina y en otros países, y la gente se sana más rápido. Porque no estamos con aquello del fanatismo, yo solo con mi técnica puedo. No, eso no es así. Porque si ya solamente pensamos así, nuestro ego se pone en el medio de la técnica y el paciente y no permite que le hagamos ningún cambio, ¿verdad? Lo importante es la unidad, lo importante es unir. Entonces así es como desintegramos la enfermedad, desintegrando la parte que refracta afuera, que la podemos ubicar, podemos percibir su vibración, ¿verdad? Y al desintegrarla afuera se desintegra. Para eso hay libros escritos, hay horas y horas y horas de seminarios de medicina tradicional egipcia en su aspecto vibracional, que es absolutamente demostrable y en clases se demuestra. Fantástico. Bueno, y la última pregunta dice, un niño que sufre de cáncer, leucemia o alguna enfermedad terminal, ¿está relacionado a su karma? Porque dice, si es un ser puro y no puede estar tan afectado, no puede estar tan afectado de malos pensamientos. Me parece una pregunta muy lógica y esta respuesta la extraigo de la cábala egipcia tradicional. Hay muchos errores, lamentablemente aquí en Occidente carecemos de mucha formación de la sabiduría del Oriente, entonces es como que hay una mezcla de fatalismo, castigo y religión sumado a la mística oriental que hace que esto sea una ensalada muy crítica y poco entendida. No tiene sentido para la evolución de un niño morir al año porque no entendió nada. Ahí no hay karma posible. No tiene sentido que esto que es muy terrible, pero es parte de nuestra realidad, que un niño a los 7 años o a los 6 años sea violado por un hombre o arrollado por un camión porque no entendió nada, no sabe qué está pasando. Entonces, hay que tener en cuenta que también estamos expuestos al caos. El caos es parte de esta realidad, no es parte del plan divino, pero digamos que hay algún tipo de productos energéticos, ¿verdad?, que causan la existencia del caos aquí, en nuestra realidad. Entonces tenemos que cuidarnos de eso también, porque ahí nos damos cuenta que todo el universo está confeccionado con un destino y un propósito de divinidad, pero nosotros no somos perfectos. El planeta Tierra tampoco es perfecto, es materia, ¿verdad? Ocurren cosas, ocurren accidentes, hay una planificación cósmica, sí, pero es espiritual, no es material. La materia nosotros la tenemos que modificar, entonces para eso tenemos que comprender. Esta pregunta me parece muy inteligente y si bien da para mucho más, porque la respuesta es mucho más profunda, tengamos claro de que no es como dicen algunos libros, de que si tenés tal enfermedad y te pasó algo, es porque algo habrás hecho en otra vida. No siempre es así, porque además todo nuestro crecimiento se basa en el amor de nuestros creadores en nosotros, no en base a castigos o sufrimientos esquematizados e impuestos en el destino de cada uno. La cábala egipcia a través de Session nos enseña que toda la causa y efecto se mide, se deriva y se experimenta en una sola vida. Muy pocas cosas quedan para el siguiente, porque si no, no sabemos qué es lo que nos está pasando. No todos somos videntes, hierofantes, altos sacerdotes de no sé qué cosa, ¿verdad?, para saber que estamos pagando una deuda hace 4 vidas atrás. Entonces es paradojal, ¿verdad? Sí. Esto es inconsistente. Entonces, prácticamente el 99% de las situaciones que nos toca vivir en esta vida nos enseñan algo de esta vida para que recordemos. A mí me está pasando esto porque hace 10 años atrás yo me comprometí con un amigo a asistirlo y fallé en mi palabra, no lo asistí. Tenía que salir de madrugada a ayudarlo y no lo hice. Y hoy me está pasando algo parecido. El destino me está diciendo, ¿viste lo que sufrió tu amigo?
bueno, repara esa situación, aprendamos a pedir perdón y pongámonos al servicio del que lo necesita. Esa es la visión, una visión totalmente lógica, ¿verdad? Y que todos podemos comprender y aprender. Sí, de acuerdo. Bueno, gracias. Estoy para servir. Gracias por haber venido. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos para terminar con la programación de la magia del silencio y una última preguntita que te quiero hacer, Sahú, pero la dejamos para después del corte, así ya cerramos. Como no. Bueno, y ya en el último bloque de la magia del silencio, le quería hacer una última pregunta a Sahú, porque mañana es la segunda convocatoria de la marcha Ni Una Menos, que se va a realizar a las 18 horas en la Plaza Colón, va a ser la concentración. Y te quería preguntar, ¿cuál es el primer consejo que hay que darle a una mujer golpeada? Bueno, es una pregunta muy importante, verdaderamente importante. En Argentina tenemos varias denuncias de agresión y de violencia de género por día, pero tenemos además un femicidio cada 30 horas. Esto es un problema que no es nada menor. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de esposas, de madres y de hijos. La primera respuesta es que una mujer golpeada debe buscar ayuda. Debe buscar ayuda y una ayuda concreta. Y si no tiene, nosotros somos de unir, ¿verdad? De unir familias, no somos divorcistas, digamos. Creo que todos estamos para lograr la felicidad y compartir la felicidad. Pero el gran mensaje de una mujer golpeada es que no puede aguantar un golpe más y tiene que irse de su casa. Porque el próximo golpe puede significar la muerte, aunque parezca una locura. Porque no tengas dónde ir, porque no tengas lo que comer, porque no tengas dónde irte con tus hijos. El próximo golpe puede ser la muerte. Esto lo están viviendo una mujer cada 30 horas, o sea, prácticamente 15 mujeres, ¿verdad?, por mes. La muerte, ¿verdad? Golpes, torturas, cicatrices, hematomas, etcétera, muchísimas, todos los días. Creo que en Latinoamérica el país que está peor es México. Entonces, buscar ayuda supone buscar a alguien que las aloje, sea en la casa de los familiares, y aprender a hablarlo a esto. La mujer golpeada no habla por vergüenza, porque tiene vergüenza de confesar o hablar que su marido le pega. Además le teme al marido. Pero una vez que la mujer busca ayuda y se da cuenta que es posible cambiar y que surgen siempre personas que están ávidas de ayudarla dentro de su propio esquema familiar, empieza a perder el miedo. Dentro de esta ayuda está la terapia. Tienen que buscar terapia en métodos tradicionales o en métodos alternativos, pero serios, donde haya un análisis importante y que puedan verdaderamente encontrar el porqué, hasta terminar llamando a su marido a hacer una terapia vincular en ese sistema o terapia que fuere. Claro, estamos hablando de dos personas enfermas, ¿no? Una que no puede salir de esa tortura de la cual lamentablemente vive con culpas, a veces casadas con personalidades psicopáticas que terminan pensando, y bueno, pobre, lo vuelvo loco, tan loco, entonces bueno, me pego. O sea, el pobre es él. Esto es casuística, estos son diálogos reales, ¿no? Entonces, busquen ayuda. Y mañana que toda esta concentración, que entiendo se va a hacer en toda Argentina, que les haga recordar que si muchos de ustedes están viviendo esto y no se animan a hablarlo con nadie, el primer paso es hablarlo con alguien, porque eso es buscar ayuda, y a partir de ahí buscar terapia, buscar sanarse ustedes y buscar sanarlo a él. Y si él no se puede sanar, salgan de su casa, porque la próxima puede ser una de ustedes. Bueno, gracias una vez más, te esperamos pronto. Y si nos querés contar sobre un libro, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo lo pueden obtener? Bueno, mi libro se está ya vendiendo por toda Latinoamérica y aquí en Argentina, porque se manda por pequeño paquete postal a todos los países, incluso hasta de Europa. Resulta un poco más oneroso porque el cliente tiene que pagar el costo de envío, pero bueno, yo creo que vale la pena cuando es un libro que nos ayuda a crecer. Y luego, el 8 de diciembre, de 11 a 20 horas, en la Expo, La Magia del Silencio, allí van a estar todos mis libros con un
con una atención especial por parte de la directora de la Expo, que ya nos ha pedido que hagamos y lo vamos a hacer para que mucha gente pueda tener libros que son fruto, no son mejores que otros, pero son fruto de mi experiencia, que es muy modesta, pero que yo entiendo que sirve para cambiar la visión acerca de muchas cosas. Así que los espero allí el 8 de diciembre para que vengan a buscar mis libros, mi conferencia que me ha invitado Sandra también a dar a partir de las 18 horas. Bueno, allí también pueden hacer las preguntas que quieran. Sí, las preguntas y bueno, y aquellos que quieran tener los libros autografiados, Sí, como no. como el mío, me llevo yo, me llevo el mío autografiado, así que... ¿Cómo no? Además vamos a meditar. Vamos a meditar en algunas técnicas de sanación de Session, que sé que muchos de ustedes están deseosos de experimentar el Session sobre sí mismos, y es una, bueno, nada menos en base a la organizadora de la Expo, la conferencia es gratuita también. Hay que llevar para nuestra Madre de los Cielos un ramo de flores o una flor, esa es la entrada simbólica, y en Egipto la llamaban Nut, a la Madre de los Cielos. Así que bueno, para mí una flor, ¿verdad? Los esperamos allí. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a ti. Bueno, ya volvemos en instantes nada más para despedirnos.